Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión estaremos revisando el tema de operaciones con funciones correspondientes a la asignatura de cálculo diferencial que se imparte en el cuarto semestre de los bachilleratos tecnológicos. Muy bien, ya una vez analizado el tema de funciones, su clasificación, algunos usos en la vida cotidiana, pues también es importante saber que al igual que con los números realizamos ciertos conjuntos de operaciones básicas, también con las funciones podemos hacer este tipo de operaciones como la suma, resta, multiplicación, división. Muy bien. ¿En qué va a consistir? Bueno, vamos a aplicar algunas reglas algebraicas para poder unir dos funciones que en la práctica se antojaría como que una forma de simplificar el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, empecemos primero con la suma de funciones. Vamos a suponer que yo tengo dos líneas de producción donde su variable dependiente es la misma o es del mismo tipo y su variable independiente también es similar. Entonces, yo cada línea de producción puedo tener funciones que describan su producción muy diferentes una de la otra. Pero a final de cuentas, si quiero obtener la producción total de las dos líneas, pues lo más conveniente sería sumar pues primero que nada estas dos funciones y así poder hacer los cálculos de producción total de una manera directa, en lugar de tener que hacer los cálculos con una línea, luego los cálculos de la otra línea y sumar todos los resultados. Bueno, este es un ejemplo que se me ocurre sencillo así para la suma de funciones, hay muchos más, pero lo importante aquí es que practiquemos cómo llevar a cabo dicho procedimiento. Entonces, comencemos realizando unos ejemplos. Bueno, primero que nada, la suma de funciones va a estar expresada de la siguiente manera. Yo tengo que tener dos funciones. Una la vamos a llamar f de x, la otra la vamos a llamar g de x. Estas funciones son las que se van a estar sumando y va a ser representado por f más g de x. Es decir, voy a obtener una nueva función que integra a la función f más la función g. ¿Qué pasa con sus dominios? Bueno, los dominios resultantes de la nueva función, vamos a llamar dominio f, va a ser la intersección con el dominio g de la función g. Entonces, los dominios resultantes realmente lo que sucede es que se intersectan. La intersección, recuerda, si conoces un poquito teoría de conjuntos, pues es los elementos que se repiten tanto en un dominio como en el otro. Muy bien, comencemos con un ejemplo sencillo. Entonces tenemos las siguientes funciones. Tengo la función f de x que me dice que es igual a x cuadrada menos 4x más 3. Y tengo la función g de x que me dice que es igual a x menos 6. Yo sé entonces, vamos a analizarlo de la siguiente manera, yo sé que f más g de x es igual a la suma de la función f de x con la función g de x. Mi primer paso entonces a realizar es sustituir estas funciones con las expresiones que tengo acá, de tal manera que me quede de la siguiente forma. F más g de x va a ser igual. Voy a utilizar colores para que lo distingas. A la primera función f, porque está en este orden, la estamos pidiendo en este orden, x cuadrada menos 4x más 3. Más la otra función. En esta primera ocasión voy a utilizar paréntesis para que se entienda que estoy sumando toda la otra función, pero a final de cuentas, como es una suma, este signo de más no va a alterar los signos de estos dos elementos, de tal manera que entonces tu expresión puede escribirse de la siguiente forma. X cuadrada menos 4x más 3 más x menos 6. Estoy diciendo que es una suma, ¿sí? Más por más es este más por menos es este menos. Dicho de otra manera, tú simplemente escribes seguidas las dos funciones. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar en la suma de funciones? Bueno, pues muy sencillo, simplemente vas a buscar los términos semejantes
para poder llegar a tu resultado. F más g de x va a ser igual, vamos a buscar, empezamos con el término con un mayor grado, en este caso la x cuadrada, buscamos cuántas x cuadradas más hay en la expresión, no hay ninguna otra, entonces esta se escribe igual que la que teníamos, una x cuadrada. Muy bien, ahora vamos con los términos en x, tengo un menos 4x y tengo un más 1x. Menos 4 más 1 me da menos 3x. Y por último vamos con los términos constantes, tenemos un más 3, tenemos un menos 6, más 3 menos 6 me da menos 3. Y aquí hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. La suma de la función f más g respecto a las x es igual a x cuadrada menos 3x menos 3. Es todo lo que tienes que realizar, no hay otro procedimiento, es muy sencillo. Pero para que puedas asimilarlo de una mejor manera, pues vamos a realizar otros de los ejercicios que venían planteados. Entonces, analicémoslo por favor. Ahora se me dice que sean las funciones f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada y la función g de x igual a x simplemente. Como dijimos anteriormente, nosotros sabemos que la suma de estas funciones resulta de sumar la función f de x, f de x más g de x. ¿Ok? Sabemos entonces que lo primero que tengo que hacer es escribir la función f de x, porque es la primera que se me pide, me están pidiendo f más g, y escribo a qué es igual esta función, es igual a 4 menos x cuadrada. Y le voy a sumar más la otra función. ¿Cuánto vale la otra función? La otra función nada más vale x. Ok, analicemos este caso en particular. El siguiente paso consiste en sumar términos semejantes. Yo observo que no hay términos semejantes en esta expresión. Este es un término que está afectado por una raíz o una potencia tipo fracción. Esta es una x a la potencia 1, no son semejantes. Entonces simplemente nuestro problema consiste en escribir o en expresar que dichos términos se están sumando. Aquí termina este problema, este ejercicio, porque no puedo sumar nada, así se establece, así queda ya de manera final. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, espero que sean muy accesibles para ustedes estas explicaciones. Voy a continuar, voy a hacer por separado los videos de cada tipo de operación. Empezamos con el más sencillo, que es la suma. Vamos a terminar con un ejemplo más. Son las mismas funciones del primer ejemplo, pero ahora te voy a pedir lo siguiente. Ahora no quiero que hagas f más g, vamos a hacerlo al revés. G más f, ¿de quién? De x. Entonces, si estoy poniendo primero la g, tengo que decir que primero va la función g de x más la función f de x. Y comenzamos entonces. ¿A qué es igual esta suma? Pues tengo que anotar primero la función g, que es x menos 6, y luego anoto la función f, que es más x cuadrada menos 4x más 3. Recuerda que estamos anotando, como es una suma, los términos de las funciones se escriben tal y como aparecen. Si te preguntas de dónde sale este más, recuerda, si no lleva el signo menos, estamos diciendo que este término es positivo y por eso hay que escribirlo. Muy bien, el siguiente paso es realizar la suma de términos semejantes y empezamos con el mismo orden como hace un momento. Tenemos que irnos con el término de mayor grado.
¿Cuántas x cuadradas hay? Solo hay una, la anoto. Luego con los términos en x, tengo una x, tengo un menos 4x, y entonces el resultado es menos 3x. Y por último, menos 6 con más 3 me da como resultado menos 3. Y creo que ya te diste cuenta que si sumas g más f de x es lo mismo que si sumas f más g de x. No hay cambio alguno y esto aplica para cualquier suma de funciones. Si te piden g más f es lo mismo que f más g. Debe de salir el mismo resultado. Bueno, hasta aquí este primer video de la suma de funciones. Sigue resta de funciones. Espero y les agrade la explicación y les encargo mucho que compartan la información y me regalen un like en el video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.